estos días, queremos invitarlo para que ahí donde usted está, le cante al Señor junto con nosotros. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, Señor. Exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, Señor. Levantemos el nombre del Señor, porque no hay otro nombre tan digno de gloria y de honra como Él. Dilo. Porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, Señor. Ahí donde está usted, vamos a levantar nuestra voz y a proclamar que Él es nuestro Rey y nuestro Señor, y que su nombre es levantado en alto con poder. Aleluya. Exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración. Sea honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, Señor. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Prepara tu corazón para escuchar lo que el Señor tiene para ti hoy. Buenos días. Gracias te damos al Señor por la bendición de compartir este día con usted y su familia la palabra del Señor. Agradecemos al Señor también por su fidelidad. Él ha sido bueno esta semana que recién hemos terminado, y lo será esta semana que hoy estamos iniciando. Confiamos en su providencia, en su cuidado, en su fidelidad para nosotros. Así que podemos decir, como dice la Escritura, el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Tome su Biblia, por favor, y
Ábrala en el libro de Éxodo capítulo número 10. Éxodo capítulo número 10. Dice así la palabra de Dios. Jehová dijo a Moisés, versículo 1 al 6, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos mis señales y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo. Comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo, y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos, y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió de delante de Faraón. Aquí el Señor dice que Él ha endurecido el corazón de Faraón. Pero en Éxodo, el capítulo 9, versículo 34, dice que Él, o sea, Faraón, endureció su corazón. No es una contradicción. Ambos textos están en la verdad. Y uno no puede negar la otra. Al endurecer el corazón de Faraón, Dios le permitió tener todo lo que él deseaba en su pecado. Un corazón duro en contra de Dios y de su pueblo. En otras palabras, Dios simplemente lo que hace es abrir las compuertas para que salga de por sí lo que ya Faraón tiene en su corazón. No es que Dios endurece el corazón adrede, sino simplemente que Dios entrega, en este caso a Faraón, a lo que él ya tenía en su corazón, un odio exacerbado hacia el pueblo de Israel. ¿Por qué Dios permite estas cosas? La respuesta la encontramos en el versículo número 2. Para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto. La obra de Dios no era solamente por el bien de la generación de Moisés y Faraón. También lo era, como dice el texto, para que tus hijos y tus nietos. Dios hace grandes cosas, grandes obras entre nosotros, para que nosotros podamos alentar a las nuevas generaciones. Pero en el versículo la segunda parte del versículo número 3, Dios allí hace una pregunta y dice, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Dios le advirtió a Faraón que se humillara a sí mismo, o la peor plaga de langostas que hubiera visto subiría sobre Egipto. El problema de el Faraón, pues no era precisamente su endurecimiento. Lo que llevó al endurecimiento de corazón de este hombre fue su orgullo. El orgullo era el problema. Y esto estaba en el corazón del Faraón. Él simplemente no quería ceder ante Dios. ¿Por qué razón? Faraón para nada era un servidor público. Todo el pueblo vivía para servir a Faraón. Su poder y autoridad eran supremos. No había constitución más alta
o igual a él. Se decía que los faraones eran hijos del sol, eran amigos de los grandes dioses egipcios, los cuales se sentaban con ellos en sus propios templos para recibir adoración juntos. Es decir, los egipcios, cuando se reunían en sus templos para adorar a sus dioses, no solamente adoraban a sus dioses, sino que el faraón mismo era adorado en esos dioses juntamente con ellos, porque asumían que ellos y los dioses eran amigos. Leí por allí que se encontró una inscripción en uno de los templos antiguos de Egipto que decía lo siguiente: yo soy aquel que era y es y será, y ningún hombre ha levantado mi velo. Esta inscripción fue encontrada en uno de los templos antiguos de Egipto y fue escrita por uno de los faraones. ¿No se le parece esta declaración a la que el Señor Jesús hizo en el capítulo número 1 del libro de Apocalipsis, cuando Él se le revela a Juan? Entre otras cosas, Él le dice a Juan que Él es quien era, quien es y quien ha de venir, el Todopoderoso. Eso significa que los faraones, en su orgullo, en su arrogancia, ellos se consideraban a sí mismos dioses. Por lo tanto, cada plaga, cada juicio que Dios envió sobre Egipto en aquella época, no era solamente un juicio por la dureza del corazón, por el orgullo del rey, del faraón, sino que era Dios desplegando un poder extraordinario sobre todos aquellos dioses que los egipcios adoraban, incluyendo al faraón en aquella época. Podríamos decir entonces que cada plaga era una batalla entre el Dios de los hebreos, el Dios de Israel, y los dioses de los egipcios. De modo entonces que el centro del asunto es: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Versículo número 7. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Ellos se referían a Moisés. Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová. Pero esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Estos hombres, conocidos como los siervos de Faraón, según Éxodo 9:34, endurecieron sus corazones antes. Aún así, ellos cedieron a la luz de la destrucción que vendría sobre Egipto. Note que ellos les dicen:
¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Le dicen a Faraón, abre tus ojos, mira cómo Egipto está en ruinas. Ceda a las peticiones de estos hombres, que se vayan con todo su pueblo de acá, porque nos van a terminar de destruir. Ante eso, el corazón de Faraón estaba aún más duro. Vea lo que él pregunta. ¿Quiénes son los que han de ir? Faraón de nuevo quiere negociar con Dios y Moisés. Él quería permitir a algunos ir al desierto para adorar, pero quería quedarse con las mujeres y los niños en casa como rehenes. Faraón, en el capítulo 8, versículo 25 y 26, él ofrece un acuerdo, sugiriendo que ellos podían tener un día de sacrificio para Jehová en la tierra de Egipto. Moisés rechaza ese acuerdo y también rechazaría este. Dios no haría este compromiso porque él no necesitaba hacerlo. Esta vez y cada vez Dios tiene el control de las negociaciones. No es un punto de un servicio a medias a Dios y condicionado por lo que Faraón sugería. No, era Dios quien tenía el control de todo. Y Faraón debía ajustarse a los requerimientos, a las exigencias que Dios establecía a través de Moisés y no al revés. Lo que Faraón quería es lo que muchos de nosotros queremos en la carne. Una forma de ceder a Dios sin someterse completamente a Él. Algunas veces buscamos una manera de negociar con Dios como si fuera alguien como nosotros, en lugar de someternos a Él como el Señor y como el Creador. ¿No le parece familiar esto? ¿Cuántas veces nosotros hemos llegado también a ese punto? A querer salirnos con las nuestras cuando Dios claramente ha establecido los límites y las condiciones. Sin embargo, a veces nuestra dureza de corazón, nuestro orgullo nos lleva, no Dios, pero sí, esto, aquello, lo otro, en lugar de Dios no va a ir en contra nunca de su palabra ni en contra de su carácter. Lo que Él ha establecido ha sido establecido y la base donde Él establece sus mandamientos es la justicia, el amor y la misericordia. Cuando Moisés se presentó por primera vez ante Faraón, Faraón le dijo: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Éxodo 5:2. El hecho de que Faraón aún no se sometiera al Señor mostraba de que él no sabía quién era el Señor aún en aquel momento. Capítulo 5, versículo 2. Esto fue a pesar de que el Señor puso en claro quién era Él. Y cómo a estas alturas Dios se ha revelado a Faraón. Me refiero a estas alturas en el capítulo número 10, después de que varias plagas habían ya azotado la tierra de Egipto. Dios le estaba demostrando a Faraón y a los egipcios que él era más grande que el dios Kun. Ese dios Kun, según los egipcios, era el guardián del Nilo. ¿Y cómo Dios demostró que era mayor que ese Dios? Cuando convierte las aguas del Nilo en sangre. Dios estaba demostrando que Él era mayor que el dios Api. Ese era el Dios que los egipcios adoraban y ellos creían que Él era el espíritu del río Nilo. Dios demuestra su poder en la tierra de Egipto y les dijo: yo soy más grande que el dios Osiris. Osiris era el dios que tiene al Nilo
como su torrente sanguíneo. Dios les estaba diciendo también que Él era más grande que la diosa Het, la diosa rana de la fertilidad. ¿Cuándo? Cuando Dios envía aquella cantidad de ranas que literalmente el texto dice que fue una plaga de ranas sobre los egipcios. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Ustedes no tienen el control sobre esta plaga. Yo soy más grande que esta diosa que ustedes adoran, que es la diosa de la fertilidad. Cuando Dios envía aquella plaga sobre el ganado, Dios les estaba diciendo, yo soy más grande que la diosa Hathor, que era la diosa madre en forma de vaca. Cuando Dios envía aquellas úlceras sobre los egipcios, Dios les está diciendo, yo soy más grande que el dios Imhotep, que era el dios de la medicina. Y cuando Dios envía aquel granizo sobre la tierra de Egipto y aquel fuego sobre la tierra de Egipto, Dios les estaba diciendo, yo soy más grande que Nut, la diosa del cielo. Dios entonces era capaz de detener toda la adoración de los dioses egipcios con plagas repugnantes como de piojos y los enjambres de insectos que Dios envió sobre los egipcios. Estos insectos, algunos dicen que eran zancudos o mosquitos, otros dicen que eran moscas, pero independientemente de lo que fuera, Dios estaba enviando un juicio sobre ellos y demostrando que Él era mayor que esos dioses que ellos adoraban. Pero a pesar de todo esto, Faraón mostró que él todavía no conocía a Jehová Dios. La dureza y el orgullo de su corazón todavía seguía insistiendo en que no conozco a Dios, no sé cuál es ese Dios que ustedes los hebreos quieren ir a adorar. Por lo tanto, Dios le mostraría aún más quién era Él. ¿Y cómo lo demuestra? Versículo número 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto. Y Jehová trajo un viento del este sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento del este trajo la langosta. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto. Era tan gran cantidad como no la hubo antes, ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra, y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles, en hierba del campo, en toda la tierra de Egipto. El Señor entonces se mostró a sí mismo más grande que el dios egipcio llamado Set. Este dios Set, los egipcios lo adoraban porque ellos creían que era el protector de los cultivos. El texto dice que no quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo. Dios hizo con Faraón lo que Él haría en nuestras vidas hoy: exponer y derribar a cada dios falso.
Cuando nosotros confiamos en estos dioses, duele el verlos caer, pero es mejor verlos caer y quedar expuestos antes de seguir entrampados en la mentira y el engaño de Satanás. Podríamos jactarnos hoy y decir, no, nosotros no adoramos esas tonteras que adoraban los egipcios. Permítame recordarle que Satanás se reinventa cada vez. Obviamente, en nuestra mente hoy del siglo XXI, con todos los adelantos científicos y tecnológicos que tenemos, quizás seríamos víctimas de burla si de pronto adoráramos una langosta o una rana, como lo hacían ellos. Pero hoy el ser humano adora algo que cree es indispensable para vivir: el dinero. Y Dios muchas veces golpea la economía, nuestra economía, para recordarnos que Él es nuestro proveedor y que no dependemos del Señor dinero, sino de Él. Jesús lo dijo en estas palabras: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, a veces el Señor permite que vengan carestías, que pasemos por necesidades, porque quizás sin darnos cuenta, nuestro duro u orgulloso corazón se ha desviado de Él y Él necesita provocar esas crisis para que volvamos a Él cuando aquellos diosesillos en quienes hemos puesto nuestra confianza de pronto son derribados ante nuestros ojos. Puede que ese Dios tenga un nombre y un apellido, en quien hemos puesto nuestra confianza, en quien hemos puesto nuestra admiración, en quien hemos puesto de una u otra forma nuestro corazón. Y de pronto Dios derriba ante nuestros ojos el diosesillo juntamente con su pedestal, para recordarnos que maldito el hombre que confía en el hombre, que el único digno de confianza total y absoluta es Él, y que no debemos desviar nuestra atención y que nuestro corazón no debe estar partido entre el amor, la devoción y la lealtad a otro ser humano y Él, sino que Él exige nuestra total, absoluta lealtad, adoración y admiración. Cada plaga que cayó sobre la tierra de Egipto era un juicio de Dios contra aquellos dioses que los egipcios adoraban. Aquellos dioses detrás de los cuales poderosos principados, entes espirituales de las tinieblas mantenían esclavizado al pueblo egipcio. La paradoja de todo esto es que ellos mantenían al pueblo de Israel esclavizado físicamente, pero ellos no sabían que de la misma forma ellos estaban siendo esclavizados por el príncipe de las tinieblas, engañados, seducidos a adorar a aquellos falsos dioses que ellos creían eran dioses verdaderos. Cuando Dios, el Dios verdadero, el Dios del cielo, empieza a enviar estas plagas, era diciéndole a los egipcios: ¿quién es el verdadero Dios? ¿El Dios de los hebreos o el Dios de ustedes? Cuando ante sus ojos aquellos dioses que ellos adoraban eran impotentes para evitar la plaga de rana, los piojos, el granizo, etcétera, 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 no cabía duda de que el Dios de Israel, el Dios de los hebreos, era el Dios verdadero. Pero su orgullo y la dureza de su corazón
les impedían admitir y humillarse y decir, verdaderamente, el Dios de los hebreos es el Dios verdadero. ¿No se asemejan en algo a nuestra generación? El texto dice, no quedó cosa verde ni en los árboles y ni en la hierba del campo. Pero note qué interesante lo que dice el versículo 16 al 20. Preste atención. Entonces, Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, he pecado contra Jehová vuestro Dios. Por favor, subraye la palabra vuestro. No dice nuestro, no dice mí, sino vuestro Dios. Y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento del oeste. Primero vino del este trayendo las langostas, ahora el viento sopla del oeste. Y quitó la langosta y la arrojó en el mar rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. A primera vista parece como que Dios es cruel y como que Él es el que tiene el control del Faraón. Damas y caballeros, eso no es precisamente así. Lo que este hombre está demostrando en este momento acá es lo que usualmente los hombres sin arrepentimiento, hablo de hombres y mujeres, hacen. Al calor o bajo las consecuencias de su pecado, muestran un aparente arrepentimiento o cambio de actitud, pero es solamente porque están sufriendo las consecuencias de sus actos, pero no porque están arrepentidos o arrepentidas del mismo. No es que Dios adrede endurece el corazón de Faraón. Dios sabía que su arrepentimiento era un arrepentimiento motivado por las circunstancias, por las consecuencias que había dejado la plaga de langostas. Eso significaba una hambruna terrible para él y para su pueblo, para los egipcios. Él no quería lidiar con las consecuencias. Nuevamente él quería salirse con las suyas. Por lo tanto, lo que Dios hace es simplemente abrir nuevamente las compuertas para que el corazón de Faraón demostrara lo que en sí mismo ya era: orgulloso. Note que él hace exactamente lo mismo que hizo en el versículo 27 y 28 del capítulo anterior, o sea, el capítulo 9. Léalo, por favor. Él dijo las palabras de arrepentimiento, pero no lo llevó a cabo con sus acciones. Su corazón fue solamente endurecido más después de que Dios se diera y mostrara misericordia. Una vez más, viene lo fácil que es la confesión de pecados y el superficial arrepentimiento que brota solamente del deseo de evitar las consecuencias. 28:13 del libro de Proverbios dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa, solamente dice eso, no. La confesión debe llevar a una acción, y la acción es, ¿cuál? Y se aparta, alcanzará misericordia. Faraón solamente hizo la primera parte. Omitió la segunda a causa de su orgullo. Versículo número 21 al 23. Dice así: Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo,
para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Densas tinieblas era que literalmente las tinieblas se podían palpar. Dice el texto: ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. El Señor le dice a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo. Este era el patrón con las plagas anteriores. La tercera plaga de cada trigo llegaba sin advertencia. Note lo que dice el texto: tinieblas que cualquiera las palpe. Esto significa que no era una oscuridad normal. Esta oscuridad tenía un elemento sobrenatural, la cual la hacía palpable. La luz no es solamente una propiedad física, es un elemento del carácter de Dios. Capítulo 1, versículo número 5 de Primera de Juan dice: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No solamente entonces la luz es una propiedad física, tiene que ver con el carácter de Dios. En este juicio, Dios puede y retiró su presencia tan significativamente que el vacío que queda es las tinieblas que cualquiera puede palpar. ¿Y sabe usted que Job habla de esto en el capítulo número 10 de su libro? Y lo que Job hace es una alusión a ese lugar donde la presencia de Dios no está. ¿Cuál es? Damas y caballeros, el infierno. No solamente es una oscuridad, sino que es una densa oscuridad, donde siquiera esa oscuridad se puede tocar. Oiga, qué interesante esto. Porque aparentemente Dios no permitió que ni siquiera las luces artificiales funcionaran. El texto dice que durante 3 días nadie se movió. Ellos podían encender una lámpara, podían encender una luz, pero no funcionaba. La luz no funcionaba allí. Ellas no fueron capaces de producir luz. Esto no era más que una demostración prominente de la grandeza de Dios, del Dios de los hebreos, del Dios de Israel, de nuestro Dios, sobre aquel Dios egipcio llamado Amon-Ra, quien se creía era el Dios del sol. Yo no sé si usted recuerda hace algunos años, cuando en uno de los canales de televisión de este país se daba una serie infantil llamada Los Thundercats. Quizás usted lo recuerde. Había un personaje que se llamaba Munra. Este personaje, si usted recuerda, estaba en una especie de ataúd, pero estaba envuelto en un sudario, y de vez en cuando este personaje se despertaba y evocaba a aquellos antiguos dioses y se fortalecía, etcétera, etcétera, etcétera. Usted sabe que este personaje
fue inspirado en este Dios llamado Amón-Ra, que adoraban los egipcios, que era, si no el Dios principal, uno de los dioses principales que adoraban los egipcios, que era el Dios del sol. Traigo esto a colación porque de pronto somos tan ignorantes en ver y en permitir que nuestros hijos vean programas que no conocemos el trasfondo del mismo. Lo que ignoramos es que detrás de todo esto hay poderosas fuerzas ocultas de ocultismo, de brujería, de idolatría, de hechicería, que sin darnos cuenta ministran la mente, el corazón de nuestros hijos. Los productores de este tipo de programa lo saben perfectamente bien. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente que ellos no iban a decir Amón-Ra, sino que lo dijeron al revés. Pusieron el nombre al revés, Mun-Ra. Pero en realidad era una alusión a ese Dios que los egipcios antiguamente adoraban, que era el Dios del sol o el Dios Sol. Y cuando el Dios de los hebreos envía esta plaga de tinieblas tan fuerte que aún se podía palpar, era un juicio sobre este principado demoníaco que tenía en oscuridad el corazón, la mente, el espíritu de aquellos hombres y mujeres de Egipto. Este poderoso principado satánico no ha muerto, pero hoy sus influencias se siguen viendo, como dije hace un momento, a través de ¿qué? De los modernos canales que hoy tenemos, y sin darnos cuenta están ministrando a nuestra generación. Dios le está diciendo entonces a los egipcios: yo soy el verdadero Dios, yo soy el verdadero Dios, yo soy la luz y en mí no hay tinieblas. ¿Por qué razón? Porque el texto dice que todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Dios hizo entonces la diferencia entre los egipcios que adoraban al Dios Amón-Ra y los hebreos, con quienes había hecho un pacto de que ellos serían su pueblo. Versículo número 24 al 29. Aquí Faraón hace un último intento de comprometerse con Moisés, pero obviamente no era un compromiso sincero. Dice el texto: entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas, vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón: retírate de mí, guárdate, que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Con esto Faraón hizo su última oferta a Moisés. Todos los hijos de Israel podían ir camino 3 días al desierto a ofrecer sacrificio ante Jehová Dios, pero ellos debían de dejar atrás su ganado. Quizás Faraón sintió que Dios era un comerciante muy duro, y él hizo la mejor oferta que pudo hacer a Dios. Faraón aún miraba las cosas como alguien que piensa que puede negociar con el Señor. Esto muestra que él aún no sabía cómo era Jehová el Señor, debido a que él aún no se sometía a él.
¿Sabes cuándo realmente empezamos a conocer a Dios? Cuando echamos fuera el orgullo, cuando nos humillamos delante de Él y cuando le permitimos que Él haga su voluntad. Entonces Él se manifestará a nosotros. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Él mira al altivo de lejos. Entonces, donde haya altivez, orgullo, Dios retraerá su presencia. No habrá manifestación de Dios hasta que nos humillemos. Moisés le dice a este hombre, al faraón: en Egipto no va a quedar ni una pezuña que sea nuestra. El Señor y Moisés, quien era su representante, no aceptaría comprometerse en estos términos. Dios quería libertad para todo Israel y para todo lo que le pertenecía a Israel. No estaba dispuesto a negociar absolutamente ni un punto. Esto refleja la respuesta de Dios en cada intento que hacemos para rendirnos, a menos de que lo hagamos con sinceridad. Él no se manifestará si dejamos ciertas cosas sin rendírselas a Él. Él dice o todo o nada. Ante esto, Faraón le dice a Moisés: retírate de mí y guárdate que no veas más mi rostro. Faraón le ordena a Moisés entonces que se fuera y le dijo que nunca más volviera. Moisés entonces se vuelve y le dice al faraón: bien has dicho, no verás más mi rostro. Pero esto no eran precisamente buenas noticias para el faraón. Faraón estaba más allá de su razonamiento y Dios no quiso razonar más con él. Esto termina la cuenta de las 9 plagas y aún falta una por venir, la plaga sobre los primogénitos. La Biblia nos dice que hubo diferentes razones por las cuales Dios trajo estas plagas sobre Faraón y sobre Egipto. Principalmente para contestar aquella pregunta orgullosa, altiva, soberbia que este hombre, Faraón, le hizo a Moisés en el capítulo número 5, versículo número 2, cuando le dice: ¿quién es Jehová? En las plagas Dios se mostró a sí mismo más grande que cualquiera de los dioses falsos de Egipto. ¿Para qué? Para mostrar el poder de Dios a través de Moisés. Éxodo 9:16. Para dar testimonio a las futuras generaciones de los hijos de Israel. Versículo 2 del capítulo 10. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Tercero, para juzgar a los dioses falsos que en realidad eran demonios, entes poderosos que mantenían a esta cultura en oscuridad. Éxodo capítulo 12, versículo número 12 dice lo siguiente: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Eran dioses falsos. Pero ¿quiénes estaban detrás de estos dioses? Repito, poderosos, principados demoníacos. Sobre ellos vino el juicio de Dios. Para juzgar, o más bien, para advertir también a las naciones. Más de 400 años después, los filisteos recordaron a Jehová, Dios de Israel, como aquel que envió las plagas sobre Egipto.
Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo número 4, versículo número 8. En este momento han pasado muchísimos años, más de 400 años, pero los filisteos en este momento, me refiero a Primera de Samuel 4:8, están recordando lo que Dios había hecho en Egipto cientos de años después. Leo: ay de nosotros, 1 Samuel 4:8, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Y no viene de un pueblo creyente, viene de los filisteos. Este testimonio viene de los filisteos. Pero ellos 400 años después están recordando todavía lo que Dios había hecho. Ellos dicen dioses, pero usted y yo conocemos la historia y sabemos que fue el Dios verdadero quien juzgó a los dioses de Egipto. Ante esto, los filisteos se encuentran totalmente indefensos y dicen, ¿quién nos podrá librar? Y por último, para mostrar como un testimonio la grandeza del Dios, o más bien de Dios a Israel. Capítulo número 15, versículo número 11 del libro de Éxodo. Capítulo 15, versículo número 11 del libro de Éxodo dice lo siguiente: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Dios muestra, por un lado, su misericordia a su pueblo, pero por otra parte, muestra su juicio sobre aquellos que libre, consciente y voluntariamente endurecen su corazón a causa de su orgullo en contra de él. ¿Qué lección nos muestra o nos deja este texto bíblico? Dios no tolerará dioses en nuestro corazón. Donde quiera que se manifiesten, en su momento, en su tiempo, Dios va a lidiar con ellos. Antes de lidiar con ellos, Dios, al igual que el faraón, da oportunidad al ser humano para que vuelva de su camino, vuelva de su idolatría y entregue su corazón completo a Él. Segundo, Él no aceptará concesiones, justificaciones de parte nuestra. Las reglas del juego, por llamarlo de algún modo, están tan claras, tan bien establecidas, que Dios no va a negociar sus términos. Partiendo del hecho de que Él es justo, misericordioso y bueno, sus leyes, sus mandamientos son parte de su carácter. De modo que Dios no va a negociar con nosotros. Y si Él ha establecido sus condiciones es porque Él nos ama y sabe que es lo mejor para nosotros. La palabra del Señor dice que Dios se duele del castigo. Su juicio, su castigo ya es el último recurso para que volvamos nuestro corazón a Él o ser destruidos. Al final nosotros escogemos. Te bendigo en el nombre del Señor y que su palabra hoy te anime, te fortalezca y si necesitas arrepentirte porque de pronto descubres que hay un Dios por allí en el cual has puesto tu confianza, deséchelo y vuélvase de todo corazón al Dios verdadero.
derramado en la cruz, negándote a ti mismo, entregándote por mí. Cuando veo tu poder comparado a lo que soy, todo lo que puedo hacer es decirte siempre a ti: te adoro, te adoro. Por el resto de mis días yo quiero amarte a ti. Te adoro. Sangre al derramar, dejaste tu trono por mí para darme vida en ti. ¿Cómo puedo pagar, oh Jesús, tu gracia sobre mí? Todo lo que puedo hacer es decirte siempre a ti: te adoro, te adoro. Por el resto de mis días yo quiero amarte a ti. Te adoro. Te adoro con todo lo que soy. Te adoraré, Señor Jesús, y mi pasión es siempre estar cerca de ti, Señor Jesús. Una vez más te adoraré. Te adoro,